Listo, doctores, adelante. Buenas Ujú. tardes para todos. Reciban un cordial saludo en nombre del programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Es un honor contar con su presencia en el día de hoy, donde se desarrollará el seminario Permanente de Educación Médica, Evaluación del Aprendizaje en los niveles 3 y 4 de Miller, dirigida a profesores de medicina y del área de la salud. La evaluación de la educación médica abarca muchos aspectos que van desde la evaluación de los aprendizajes a los sistemas de calidad y evaluación de las políticas educativas, lo cual debe tenerse en cuenta en el desarrollo de los proyectos formativos. Este seminario tratará especialmente la evaluación de los aprendizajes y sobre todo uno de los temas de más relevancia en la actualidad, la evaluación de la competencia profesional. En el ámbito de la educación y en concreto en la evaluación de la competencia profesional, el esquema más difundido y utilizado es el ideado por Miller en 1990, quien conceptualizó 4 niveles de competencia en forma de pirámide, conocida como pirámide de Miller. El estudiante, para desarrollar una competencia, debe avanzar a través de diferentes niveles, partiendo de la base al vértice. El primer nivel es el saber, el segundo nivel, saber cómo, tercer nivel, demostrar cómo y el cuarto nivel es el hacer. A medida que va pasando del primer nivel al cuarto, el estudiante va incrementando su calidad profesional. Agradecemos a la Universidad Simón Bolívar por promover estos espacios académicos, al programa de medicina y a la Facultad de Ciencias de la Salud por el trabajo en equipo para que este evento sea posible. Envío un saludo muy especial a todos los asistentes, especialmente a los integrantes del Diplomado Evaluación de Aprendizaje. Mi nombre es Marisabel Sánchez de Castro, soy profesora del programa de medicina de la Universidad Simón Bolívar. Le doy la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Adalberto Amaya Afanador, médico, especialista en medicina familiar integral, especialista en educación médica, doctorado en ciencias de la educación, experto en simulación clínica, consultor en educación médica. El doctor Ricardo Humberto Escobar Gaviria, director del programa de medicina y organizador de este seminario, le envía un saludo muy afectuoso y se excusa de no estar presente por motivos de salud. Así que bienvenido, doctor Adalberto, el Bueno, auditorio es todo suyo. muy bien, muchas gracias. Eh, Realmente han sido una cantidad de ocupaciones y cosas que han resultado simultáneamente, pero con mucho gusto voy a tratar de sintetizar un poco el tema. De pronto en una segunda oportunidad lo podemos ampliar un poco más. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Mm, compartir. Ok. Ustedes me avisan. Ya se está viendo la presentación. Ok, ya la Listo, están sí viendo, ¿no? señor, perfecto, sí. Ok. Bueno, me disculpan, esto era una charla que daba en Chile, pero independiente de eso, lo que importa es el tema y no alcancé en este momento a hacer las modificaciones. La evaluación clínica objetiva y estructurada OSCE es lo que más me voy a referir hoy, el ECOE, para la evaluación de competencias clínicas y vamos a ver por qué. Ya más adelante vamos a ver otro tipo de evaluación del hacer en 360 grados, etcétera. Y por ahora me voy a referir a esto que se llama observación clínica objetiva y estructurada, OSCE. El, el término que se da aquí lo vamos a aclarar más adelante cuando hablemos del OSCE, pero ahorita muy rápidamente hagamos una síntesis de la evaluación. La evaluación pues es un hecho que se da desde y es de la actitud humana desde la infancia, que es el juicio a sí mismo y el entorno, y es cuestionando, apreciando, valorando el desarrollo personal y del mundo. El niño desde pequeño está preguntando, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? Y él está evaluando el mundo a través de esas preguntas. El problema es que muchas veces le decimos, ay, vea, no pregunte más, sino lo dejan que él vaya viviendo la experiencia y que aprenda esa experiencia sin ningún tipo de conducción. Entonces, muchas veces nos encargamos a través de la evaluación de castrar esa capacidad que lleva el individuo innata de estarse preguntando el porqué de las cosas. Y lo aclaro porque en más de una oportunidad se ve la evaluación como un proceso más de producirle al estudiante una frustración
en el momento de hacerle ver que no sabes nada y, o sea, vamos a ver cómo le hacemos caer en cuenta de que el profesor soy yo. Y eso es hablar de un conductismo, era una forma de evaluación en la cual el profesor tenía el conocimiento y el estudiante simplemente estaba ahora limitarse a darse cuenta que no sabía nada. Entonces, ese es el primer error donde comienza esa evaluación. La evaluación es un procedimiento de aplicación universal cotidiano, facilita el progreso y crecimiento del evaluado, debe ser así y no debe ser solamente para llamar la atención desde el punto de vista negativo de que no saben absolutamente nada, que es como muchas veces se toma ese proceso de evaluación. Desde la universidad medieval, la disputatio era la cual se sentaba esa persona a discutir con el estudiante, pero la exposición del debate del alumno era con sus profesores acerca del tema que él le había dictado y era de competitividad jesuística. Entonces, era algo que era muy dado a que se aceptara lo que decía el profesor. Estoy hablando un poquito de la evolución del proceso evaluativo. Mm, Obviamente han habido retos en la evaluación y práctica de la evaluación y es cómo lograr calificar y ser objetivo con esa calificación. Entonces, muchas veces se interpreta la evaluación es como cómo califico y cómo vuelvo objetiva la evaluación, pero generalmente alrededor de una calificación. La evolución conceptual de esta evaluación hizo que Tyler desde 1950 hablara más o menos se denominó el padre de la evaluación, que era evaluar los resultados en función de objetivos de aprendizaje. Tal vez ya a lo largo del curso han visto la diferencia entre objetivos y competencias. No es una charla a la cual me voy a referir en este momento, pero de todas maneras el error viene desde la traducción del inglés de goals y objectives que vamos a ver más adelante, porque es diferente evaluar por objetivos a evaluar por competencias. La evaluación permite el mejoramiento constante de lo que se evalúa y la propuesta del feedback o retroalimentación es fundamental durante el proceso evaluativo. Bloom en el 75 habla de la reunión de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y el grado de cambio que se genera en cada estudiante. Eso ya es parte de la evolución conceptual. Bloom entonces habla de la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía de Bloom es importante tenerla presente porque fue el primero en hablar de cómo evaluar, pero él se centraba era en lo cognoscitivo. También hablaba de evaluación afectiva y psicomotor, pero el énfasis era totalmente cognoscitivo. Se basa en principios conductistas, qué le di y qué debo evaluar, con una fragmentación del currículo y evaluando por sectores. Yo lo que le doy es anatomía y es de este sistema y solo le pregunto esto y lo mío es solo la célula, ya no le pregunto el tejido, ya no le pregunto el órgano, ni mucho menos el sistema, ni el diagnóstico, ni el tratamiento. Mm, es una taxonomía para planificar y evaluar, no para explicar teorías del aprendizaje. Entonces Bloom hablaba de estos niveles. Entonces él es lo cognoscitivo, el nivel más alto de Bloom, si lo vemos de abajo hacia arriba, lo primero es si conoce, luego si comprende, luego si aplica, luego si analiza, si sintetiza y por último si es capaz de evaluar a otros. Esto no tiene que ver con el tema de evaluación de la parte alta de la pirámide de Miller que les hablaron antes, pero es para que tengamos en cuenta que también hay otra pirámide, no la de Miller que hablaron inicialmente, sino la pirámide de Bloom, que es la que habla del dominio cognitivo, solo del saber. Entonces han salido muchos verbos más ahora en lo que se está hablando de resultados de aprendizaje. Volvieron otra vez a los verbos. ¿Qué verbo es relacionado con el conocer, con el comprender, con el aplicar, con el analizar, con el sintetizar? Y están hablando, desde que hable de esos verbos, estoy hablando desde lo cognitivo, no del hacer y el mostrar cómo hago las cosas, que es lo que habla la otra taxonomía que vamos a dedicar la charla más adelante. La planeación de los dominios cognitivos, Lorin Anderson en el 2001 hizo una modificación de esa taxonomía de Bloom para volverlo un poco más dinámico, que no quedara simplemente aquí atrás en el conocer, comprender, aplicar, y entonces ya le metió algo más activo que era no solo conocer, sino recordar, entender. El aplicar y analizar y evaluar quedaron iguales y el crear como un dominio mucho más alto
dentro de la parte cognitiva. Ya quien crea es porque tiene un dominio cognitivo elevado. Quien evalúa es porque también tiene un dominio cognitivo un poco más alto. Pero los otros son recordar, entender, aplicar, analizar. Y vino estas modificaciones, ¿cierto? Como las hizo también con Andrew Churches en el 2008 de la era digital, el cual habla de los verbos que se aplican a la parte del networking, de evaluar, hackear. Y entonces esto también se puede ver a ver hasta qué punto está entre los dominios de la persona y a quien estoy evaluando. Cook y Richard en el 1986 admiten los métodos cualitativos, entonces ya no era solamente evaluar si sabía, sino evaluar la parte cualitativa de la persona. Y Stufflebeam en el 87 evaluar como proceso o enseñanza-aprendizaje. Esto de acá es muy importante, que es el entrar a la evaluación como un proceso y no como un solo momento. Entonces eso es lo que está tratando de hacer ahora, que a lo largo de todos los currículos se evalúe como proceso y no como un momento definitivo y mucho menos al final de un bloque conceptual. Bridges hablaba de la evaluación holística de comunicación con el alumno, en la cual debe haber esa misma retroalimentación, y una evaluación integral en la cual hay una relación entre el estudiante y el maestro, teniendo en cuenta factores internos y externos que superen lo cuantitativo y que vaya de procesos y por procesos. Si hablamos de las características de la evaluación, todo esto es una introducción al tema real que estábamos hablando, con el cual hablamos, Ricardo, de hablar de la parte alta de la pirámide de Miller. Esto es simplemente evaluación. La evaluación debemos tratar de que sea holística de todo el proceso, que sea formativa, que le sirva a él para retroalimentarse, que sea científica, sistemática o planeada, continua y objetiva. También debe permitir flexibilidad, debe ser personalizante, debe ser cualitativa, ética y cooperativa. Si miramos todas estas características de la evaluación, pues muchas de las preguntas es cómo hacer que la evaluación sea objetiva, que sea continua, que sea flexible y personalizante con 90 alumnos en una clase. Entonces es complejo, pero son elementos que debemos tener en cuenta para hablar de una característica de la evaluación bien elaborada. Es decir, vamos a hablar de procesos de la evaluación. Esos procesos implican tener en cuenta que la evaluación no es solo la evaluación final, ni dada en un examen escrito, sino que tiene que haber momentos de evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica que es la cual me doy cuenta en qué nivel están los estudiantes antes de introducir nuevos conceptos. Una evaluación formativa en la cual a lo largo del proceso lo voy retroalimentando de lo que está haciendo. Y una evaluación final en la cual puede que yo vuelva sumativa a esa evaluación y le dé una nota, pero que sea producto de que tuvo una evaluación previa diagnóstica, tuvo un conocimiento que le dio un crecimiento personal, un conocimiento práctico, actitudinal y conceptual. Una evaluación formativa que lo hizo a él cambiar muchos conceptos y posteriormente sí la evaluación final. Por eso se habla de la importancia de vivir la experiencia dentro de la formación, y está el ciclo experiencial de Kolb, en el cual dice es necesario vivir una experiencia, no solamente tener por escrito las cosas, reflexionar de aquello que vivió, luego sí de la reflexión, que es lo que se denomina en simulación, hacer un debriefing o un feedback, depende cómo lo haga, ahorita vamos a hablar las dos cosas, luego conceptualizar de nuevo y volver a vivir la experiencia. De tal manera que cuando hablamos por competencias, el problema de la competencia no es solamente un concepto laboral, sino también un concepto académico de qué es la competencia. Entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema, y es cómo comenzar a hablar del término de evaluación por competencias. Entonces, este es el análisis de la pirámide a la cual hacían alusión al inicio de la clase. Y es que cuando evalúo por competencias, no me quedo solamente con el saber y si sabe cómo se integra eso, porque esto era lo que estaba evaluando el triángulo que habíamos visto inicialmente, que era en la pirámide, pero que había hecho Bloom del saber. Dentro de este saber y saber cómo estaría todo eso de si sabe, si reconoce, si analiza, si sintetiza, eso está aquí. Pero hoy nos ubica es
¿cómo evalúo esta parte? Y es que me demuestra cómo lo hace y poderlo ver hacer en la práctica. Entonces nos vamos a centrar en esta parte alta, que son los niveles 3 y 4 que determina así Ricardo en la pirámide de Bloom, en la pirámide de Miller, y a eso nos vamos a referir ahora para hablar de evaluación del aprendizaje en el demostrar cómo y en el hacer, no en si sabe o si recuerda o si está integrando a través de solo el conocimiento. Muy bien, entonces voy a hablar un poquito de cómo evaluar a través de la simulación clínica con un instrumento. Después en la próxima vez hablaremos de pronto en el hospital y cómo hacer una evaluación de 360 grados y cómo hacer otro tipo de evaluaciones. Pero hoy vamos a referir en la parte didáctica de la evaluación a través de la simulación, debido a que la simulación clínica puedo evaluar el hacer, el que me muestre cómo hace las cosas y no solamente por escrito, en un examen escrito, sino que ya puedo evidenciar el hacer y el mostrar cómo se hace. Las competencias en simulación las puedo evaluar a través de rúbricas y puedo llevar puntajes en los cuales cualifico la acción y no solamente si sabe o no sabe. No es una prueba escrita, sino que tengo que saber hasta qué nivel voy a darle un puntaje específico en medio de ese saber hacer o hacer. Entonces podemos hacer rúbricas, podemos hacer un OSCE, que es una prueba en la cual voy haciendo una evaluación objetiva, estructurada del conocimiento. Podemos hacer listas de chequeo en las cuales simplemente coloco si sí lo hizo o no lo hizo, o evaluaciones por salto triple. Entonces comencemos por desarrollar este tipo de cosas. La implementación de la simulación, ¿cierto? En la seguridad del paciente y en el currículo en preclínica, en los estudiantes de medicina es un tema que es fundamental y por eso la simulación ha formado parte de la evaluación con seguridad y que genera seguridad psicológica, no solo en el estudiante, sino también seguridad por parte de los pacientes que reciben la atención del médico que ha sido evaluado a través de la simulación. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. El OSCE es un examen clínico objetivo estructurado. Tuve la oportunidad de estar recientemente en una universidad donde todo le decían hay que hacer OSCEs, como lo tradujeron a ECOE en español. Entonces hacen ECOE en primer semestre, ECOE en segundo semestre, ECOE en tercer semestre, en cuarto semestre. Cuando llegué les dije qué pena con ustedes, pero eso no es hacer un ECOE. Un ECOE es un examen, primero que todo, que es con un objetivo que es clínico, ¿cierto? Y estructurado, pero esto a que se refiere por objetivos no es que sea por objetivos, sino que es por competencias. Entonces, aquí viene la dualidad del concepto y es qué son objetivos y qué son competencias. Hay otra charla que yo doy de eso para entender bien el concepto, pero aquí la voy a resumir simplemente en que el problema viene del lenguaje anglosajón y es porque goals se refiere a los objetivos, cuáles son sus metas, eso es en inglés. Entonces aquí, cuando decimos cuáles son las metas de formación, es lo que llamamos aquí en español los objetivos. Pero en cambio, lo que denominan los norteamericanos y en lenguaje anglosajón como los objectives, no son objetivos. Los objectives es lo que denominamos en español como competencias, porque los objectives se refiere a eso que son las competencias con indicadores, es decir, son medibles. Los goals no son medibles. Entonces, cuando yo digo haga unos objetivos en español, no unos objectives, sino unos objetivos, quiere decir que usted va a hacer las metas, los goals. Si yo digo al final el estudiante, espero que tome bien los signos vitales, pues tomar bien los signos vitales eso es una meta, pero eso no tiene un indicador exacto, eso es haber puesto eso como un objetivo de formación, es algo que es un caucho, no necesito una medida exacta con un indicador exacto, eso es medir por objetivos. Cuando mido por competencias, necesito mirar el indicador que me habla del criterio de calidad de la acción que está haciendo. Si están haciendo un diplomado en educación, ya pudieron haber hablado en la construcción de la competencia. La competencia exige un objeto o sujeto sobre el que recae la acción, una acción que es lo que ejecuta el estudiante,
pero sobre todo una calidad de la acción que está ejecutando. Si no me dice cuál es la calidad de la acción, no estoy hablando de competencias. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si yo digo tomar bien los signos vitales, ese tomar bien no es un criterio de calidad, eso es un caucho. Si yo coloco, por ejemplo, debe tomar la presión arterial siguiendo los 14 pasos de delineamiento del American Heart, estoy dando 14 indicadores de la toma, como se toma, la forma como se toma la presión arterial. Por lo tanto, esos indicadores me hablan de que estoy hablando de una competencia específica y es la toma de presión arterial con base en los criterios del American Heart. Si tengo esa característica, estoy hablando de indicadores y de trabajar por competencias. Entonces, cuando yo trabajo por competencias, no es, espero que se laven bien las manos. No. Cuando yo hago un OSCE, es una evaluación clínica objetiva, no por objetivos, sino objetiva, es decir, por competencias, con indicadores. Y yo puedo hacer una evaluación de estos procesos no como un objetivo de formación, sino como una competencia. No sé si en este momento pueden participar y podemos hablar, ¿cierto? Se puede hablar a través del chat o cómo podríamos participar los 22 participantes que están. No sé si podría preguntarles Sí, sí, esta Doc, sí, evaluación. sí ¿Sí? pueden hablar, se puede levantar la mano, ellos pueden abrir su micrófono a través del Ok. chat, o sea, es muy interactiva, Bueno, así que usted me puede. interesa eso mucho porque ahora sí ya estamos entrando en el tema y es cómo harían esta evaluación que están haciendo aquí del lavado de manos y después de colocarse ese vestido. Esas son dos estaciones, se denominan en simulación, y si bien es cierto que eso no es una sala de cirugía, yo sí puedo estar evaluando cómo lo están haciendo. ¿Cuál sería la característica de evaluar por competencias a estos estudiantes que están haciéndolo ahí? ¿Cómo lo harían ustedes? Eh, pues buenas tardes, mi nombre Sí, es Herminia Castellón. Pues si es con un criterio de calidad sería realizar el lavado de mano teniendo en cuenta los pasos indicados por la Organización Mundial de la Salud en caso del lavado de mano social, pues siempre con un criterio de calidad. muy bien. Si es así, ¿qué indicadores utilizaría usted para ese lavado de manos? Comencemos como a elaborar ¿cómo trabajarían ustedes ese lavado de manos? ¿Qué indicadores pondrían Puede para saber ser, si se lava puede, bien o no? sí, puede ser con una lista de chequeo, cada uno de los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, teniéndolos en cuenta y cada vez que el estudiante realice el lavado, a ver si adecuadamente desde el inicio hasta el final cumplió con cada uno de esos pasos que están establecidos. Exactamente. Entonces, si hago una lista de chequeo, puedo establecer cuántos son los pasos del lavado de manos que usted desea exigirle al estudiante. Ahora, yo podría, esa lista de chequeo, si lo hizo o no lo hizo. Si se humedeció desde la mano hasta el codo inicialmente, sí o no. Después, ¿cómo fue que se aplicó el jabón? Después, si fue mano con mano, dedo por dedo. Después, bueno, todo lo que usted quiera y puede ir colocándole una lista de chequeo a eso, como usted bien lo dice. Esa estación estaría evaluando con indicadores la competencia específica de ese lavado de manos. Muy bien. Y lo mismo está sucediendo con el que se está allí secando y se va a vestir. Estos son competencias técnicas. Entonces, cuando yo utilizo competencias técnicas, puedo utilizar listas de chequeo. Si sí lo hizo, si no lo hizo. Pero yo podría cualificar dentro del sí hizo y no hizo. A veces existen puntos medios de sí lo hizo, pero le faltó esta otra parte. O lo hizo, pero lo hizo regular debido a que faltaba esto otro. Lo hizo, sin embargo, no lo hizo tan bien porque existe otro criterio cualitativo de lo que está haciendo que hace que lo haga mejor o peor. Cuando yo ya distribuyo la cualidad del hacer y le doy una escala de valor diciendo, sí lo hizo, pero
solamente lo hizo durante 10 segundos. En el otro le coloco, no, lo hizo, pero además permaneció con el jabón durante 30 segundos. Este lo hizo con menos de 10 segundos. Este lo hizo durante 1 minuto y le coloco una escala de valor. Ya posiblemente esa lista de chequeo la estoy convirtiendo en una rúbrica porque la rúbrica me está Exactamente. cualificando cada uno de esos indicadores. ¿Alguien? Con una escala de Likert. Exacto, como una Es escala así. de Likert. Exactamente. Entonces, solamente ustedes, desde el punto de vista de la disciplina, de lo que estén formando, de lo que quieran evaluar, podrían armar o listas de chequeo o escalas de Likert haciendo una rúbrica con unos puntajes específicos y mirar cómo se está desarrollando. Entonces, ¿cómo evaluarían ustedes para no tener que hacer esto en plena sala de cirugía? Pues muy fácil. Como esto es una habilidad, es una destreza que está adquiriendo el individuo, lo pueden evaluar con listas de chequeo o con escalas de Likert o rúbricas para evaluar cómo lo hace en un espacio de simulación que se denominan estaciones. Estas estaciones deben contar con todos los elementos de trabajo real. Entonces, no es, ¿usted qué haría para lavarse las manos? Enumere los 10 pasos, ¿no? Porque eso es por escrito. Yo no estoy mirando cómo lo hace, ni miro los errores que está cometiendo. Entonces, como yo no voy a evaluar por escrito el lavado de manos, sino que necesito ver cómo lo hace, que me demuestre cómo y cómo lo haga, por eso la simulación es uno de los medios para poder ejecutar esta evaluación en esos tercero y cuarto nivel de la pirámide de Miller, porque me está mostrando cómo lo hace y si sabe hacerlo. Entonces, siguiendo en este contexto, vamos a ver que yo podría hacer esto mismo, un examen clínico objetivo estructurado, viendo cómo hace la evaluación del abdomen, por ejemplo. Tengo muchas formas de cualificar este tipo de procesos, lo que es un examen abdominal, ¿cierto? Un examen clínico objetivo estructurado que no es por objetivos, sino con indicadores. Entonces yo podría ver en el abdomen, por ejemplo, colocar si primero hizo la inspección, después de hacer la inspección, si hizo la auscultación, después de hacer la inspección y la auscultación, entonces después cómo hace la palpación, si es superficial y profunda, si es que quiere que lo hace de esta manera. Y después, finalmente, entonces, toda esa secuencia la puedo hacer a través de un examen clínico objetivo estructurado, o sea, un ECOE, un OSCE. El hecho de que sea objetivo, vuelvo a insistir, no es que sea por objetivo, sino con indicadores. Podría hacer una evaluación diagnóstica. Este es un ejemplo que yo le hacía una evaluación diagnóstica a los estudiantes cuando llegaban de los semestres básicos de primero a cuarto y llegaban a semiología. Se suponía que ya habían visto en la parte gastrointestinal cómo se hacía la auscultación abdominal, cómo se hacía la palpación, etcétera. Pero yo les hacía una evaluación diagnóstica en la cual, con indicadores exactos, miraba qué hacía en la evaluación de abdomen al inicio de la rotación de semiología y después le hacía una evaluación que ya era no una evaluación diagnóstica, sino una evaluación final en la cual ya le colocaba un valor específico a si cumplía con todos los indicadores de la competencia de la evaluación de clínica del abdomen. Yo puedo hacerlo sumativo también y puedo tener un OSCE con una instrucción previa, es decir, previamente le doy la indicación cuál es el paso a paso que va a seguir en la colocación de un dispositivo o de un espéculo o de un examen ginecológico. Puedo hacer una parte de instrucción previa, pero en el momento de la evaluación ya no es por escrito, sino que necesito verlo, no solamente cómo coloca ahí el espéculo. Idealmente, si usted quisiera completar aún mejor este examen ginecológico que va a hacer el paciente, o en este caso el estudiante, ¿qué indicadores le darían a este examen que va a hacer el que es colocar un espéculo y hacer una vaginoscopia? ¿Qué indicadores agregarían en el procedimiento? ¿Cómo estaría bien hecha la evaluación en esta estación de eso que es práctico, que es hacer una vaginoscopia?
¿Alguien quiere decir? Esto es de ideas, ¿no? Ustedes van diciendo ahí. Doctor, buenas tardes. Sí, Mi buenas nombre es tardes. Mireya Figueroa. Sí, Bueno, yo creería que si estamos hablando de unas listas de chequeo con unos indicadores que me podría mostrar desde que cumple hasta plenamente, hasta no cumple, dentro de esa lista de chequeo también hay que incluir al sujeto, ajá, porque creo que también es muy importante evaluar ese acercamiento que se tiene con el paciente, es personalizar la atención, porque a veces perdemos la objetividad cuando estamos trabajando con simuladores. Yo he tenido experiencia con estudiantes que por lo menos tenemos un simulador que carece de piernas y cuando van a aplicar un medicamento vía intramuscular, ellos se colocan completamente al pie y le digo, venga acá, ¿y dónde están las piernas del paciente? Usted está encima de las piernas del paciente, usted le preguntó cómo se llama, usted le explicó qué es lo que le va a decir, usted le explicó para qué sirve ese medicamento que le va a colocar y por qué se lo va a colocar en esa vía y no en la otra. Entonces yo pienso que también habría que tener esa parte muy en cuenta. Lo otro es excelente. específico para lo que usted pregunta también, tendría en cuenta es la posición en la que se coloca él, cómo le da privacidad al paciente, cómo el paso de cómo toma o cómo articula el espéculo, porque son desechables, cómo lo introduce, qué le explica a la paciente en el momento que lo está introduciendo, si lo va a sentir así, en qué momento lo debe de girar, hacia dónde lo debe de girar, cómo lo debe de fijar, cuál es el movimiento de rotación interna y de fijación, cómo se debe colocar el ángulo de luz. Todo eso hace parte indispensable de la evaluación desde este punto de vista Muchas gracias, doctora de mi Neveya. participación. Fíjese lo importante, aquí lo que interesa es ojalá participaran para poder aclarar cosas. Entonces, ella acaba de tocar un punto fundamental y es que una vaginoscopia no implica solo cómo se coloca un espéculo en una vagina. La vaginoscopia implica una relación médico-paciente. ¿Cuál es el error que se comete en simulación? Cuando al estudiante lo evalúan aquí en esta pelvis y le dicen, pero explíquele a la paciente que le va a hacer la vaginoscopia. ¿Usted cómo se sentiría explicándole a esas piernas, a esas muñones de pierna y a esa mitad del cuerpo, explicándole que le va a hacer una vaginoscopia? Dígame sinceramente cómo se siente. Es rarísimo. Rarísimo. Se sentirían muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos nos hemos encargado de viciar el contexto en el cual evaluamos a los estudiantes en el hacer y que me muestre cómo frente a la realidad, porque el instrumento que utilizamos no es el adecuado o porque la lista de chequeo que estamos utilizando se fue solamente a lo técnico y no estamos teniendo en cuenta la parte de relación médico-paciente, no estamos teniendo en cuenta muchos aspectos más. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Si yo lo que quiero es no solo que sea un técnico, me explico, que no sea el enfermero que va a colocar un espéculo desde el punto de vista enfermero, sino que sea un médico el que lo va a colocar y que el enfermero, ni siquiera un enfermero, coloquemos un técnico de citología, que no es de enfermero, que sea, mejor dicho, técnico. Pues entonces en ese caso solo necesitaría esos muñones con eso y cómo lo introduce, cómo lo rota, cómo lo abre y cómo pone la luz. Eso lo hace un técnico, pero yo estoy formando profesionales. Entonces, ¿qué elementos tendría en cuenta usted para evaluar la competencia en un profesional, llámese enfermero o médico o del área de la salud que vaya a hacer este procedimiento? Tal vez en una primera instancia yo le evaluaría con una lista de chequeo cómo colocó el espectro. Entonces, si lo colocó así, si lo rotó así, si le puso la luz, que es la primera parte. Pero ¿cómo lo evaluaría realmente como competencia? Quisiera oír qué otros indicadores. Uno es, me está diciendo la doctora, que de hecho necesitaría una persona ahí. Entonces, si eso es así,
para eso existe la simulación híbrida. ¿Qué es la simulación híbrida? Que del tronco hacia arriba estaría una persona, en este caso tiene que ser una mujer obviamente, debería estar del tronco hacia arriba acostada en la camilla y ahí le coloca a usted una sábana o algo así para que tenga una interlocución entre el alumno y la paciente y le pueda explicar, le voy a hacer esto, vamos a hacer esto otro, etcétera, etcétera. Entonces necesitaría hacer una simulación híbrida. Aquí hay una mano levantada del doctor. El doctor, aquí hay un doctor que estaba levantando la mano, si me hace el favor. Hola, profesora Maya, buenas tardes, qué gusto Sí. saludarlo. Le habla Sí. Raimundo Llanes, director de Educación Médica de la Universidad de Santander UES. Sí, doctor. Estoy por acá esta tarde, pues invitado por el doctor Ricardo Escobar para esta sesión. Y bueno, quería anotar tres consideraciones. Pues la primera, resaltar la importancia de este tema al que se ha convocado esta tarde y sobre todo las potencialidades que nos brinda la pirámide de Miller precisamente para poder evaluar no solamente el conocimiento, sino sobre todo el modo en que el estudiante lo integra a sus procesos de formación y fundamentalmente lo demuestra al final a través de las diferentes acciones. En segundo lugar, pues le quiero comentar que estamos desarrollando un proyecto muy interesante que viene muy a propósito de lo que usted está conversando, que es precisamente la rúbrica como instrumento de evaluación y de aprendizaje, en el entendido de que estamos en estos momentos propiciando que la construcción de la rúbrica se haga a través de un proceso de consenso entre los estudiantes y los profesores, y que finalmente la versión final de lo que se va a evaluar y valorar en los diferentes indicadores, pues precisamente sea de conocimiento de toda la comunidad educativa y que eso fije de antemano por los propósitos de esos resultados que se quieren obtener. Y en tercer lugar, hemos desarrollado para todos los procesos de formación en los diferentes espacios de simulación, tenemos en cuenta tres momentos a los que hemos llamado el momento preoperatorio, el momento operatorio y el postoperatorio. Sea o no el indicado, sea o no el procedimiento quirúrgico, sino de cualquier tipo. En el preoperatorio, fundamentalmente, pues vienen todos estos elementos que hacen sintonía con seguridad del paciente, el reconocimiento del paciente, el procedimiento que se va a hacer, el interrogatorio, cómo se va a manejar. En muchas ocasiones lo hacemos entre los mismos estudiantes, tanto del programa de medicina como de los otros programas, en el marco de la estrategia de educación interprofesional que concurren al espacio de simulación y que nos permite allí pues evaluar ese primer componente de comunicación, de habilidades claras de seguridad del paciente. Un segundo momento que es el que estamos pues debatiendo ahorita, que es precisamente el correspondiente a la habilidad como tal, donde también pues tenemos la rúbrica para todo el momento instrumental que se desarrolla allí y de toma de muestras si es el caso, etcétera. Y finalmente tenemos el postoperatorio, que es precisamente, bueno, el saber qué se hace con el paciente una vez que culmina el procedimiento, qué recomendaciones se le dan y al mismo tiempo, si se ha obtenido alguna muestra, bueno, cuál es el trámite que se hace con esa muestra. Si es un desecho, pues cómo sería el proceso fundamentalmente pues para su eliminación de forma segura. Entonces, ahí hemos ido avanzando. Sé que todavía, como en la escuela, nos falta bastante, pero definitivamente mi intervención va en el sentido de la importancia de la herencia de todos nosotros, pues a estas propuestas y a estas importantes recomendaciones que usted ha venido haciendo a lo largo de la charla. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante, los felicito que sigan progresando en esa idea. Eso está muy bien, veo que es clave en lo procedimental, el antes, el durante y el después del procedimiento. Ahora, ampliando el concepto de lo que estaba yo diciendo,
Entonces vemos claramente que yo puedo evaluar el hacer y el que me muestre cómo hace solo en la técnica. Y en ese caso no necesito un paciente allá arriba, ni que charle con él, ni que nada de nada. Pero me estoy quedando en la mitad de la competencia. Y eso es lo que quiero llamar la atención. ¿Ustedes qué desean? ¿Solamente formar técnicos o profesionales? Si desean formar un técnico para colocar un dispositivo intrauterino o simplemente cómo abre un espéculo o cómo hace un tacto y no va a establecer relación médico-paciente ni nada de nada, pues entonces creo que nos estamos quedando en la mitad de la formación. Lo mismo en la evaluación. Si solo me quedo evaluando cómo puso el espéculo, cómo hizo el tacto y que me lo redacte y todo eso, pero no tiene en cuenta los procesos que hay alrededor de la relación médico-paciente y hasta qué punto puedo emular esa relación, pues estoy dejando la mitad de la competencia. Esto es para hablarlo muy largo, de pronto en cursos que doy yo de simulación para distinguir baja, mediana, alta fidelidad, cuál es la diferencia a la luz de las competencias. Y lo otro que no sé si lo hablé en algún momento, en alguna charla con ustedes, y es qué estructura cognitiva se necesita para lo técnico y qué estructura cognitiva se necesita para lo procedimental. Es una teoría que estoy escribiendo acerca de la teoría del conocimiento en lo técnico y lo profesional en simulación. Con mucho gusto, si da lugar, pues lo hablamos en otro momento, pero lo técnico es un paso a paso, así como lo están describiendo ustedes con el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo profesional no, y eso es lo difícil de lo profesional, que lo profesional no está descrito como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y solo cuando enfrenta esas realidades es que tiene que generar nuevos órdenes jerárquicos dentro del conocimiento y optar por tomar decisiones con base en ese análisis. Por eso escribía yo un artículo que se llama El razonamiento clínico eh, como base de formación del estudiante de medicina. Bien. Entonces, si quisiéramos ver realmente cómo hace un examen ginecológico este individuo, tendría una primera fase que es aquí una estación para enseñarle a colocar el espéculo. Otra estación en donde hace el tacto y cómo analiza si el cuello es anterior, posterior, Otra estación en la cual yo puedo enseñarle si es que tengo alteraciones en la vulva y puedo mostrarle más o menos cómo se vería la úlcera, etcétera, etcétera. Pero la competencia como tal del examen genital, si quisiera evaluarla en una estación completa, no solo en lo técnico, podría hacer una evaluación a través de una simulación híbrida, mitad paciente, mitad pelvis, y además ella podría a través de, los que conocen simulación, yo a través de ese hueco que hay atrás, arriba, en lo que correspondería al corte del abdomen, yo ahí puedo meter mi mano y puedo manipular el útero y colocarlo en una posición anterior o posterior o colocar una masa en el fondo de saco lateral y todo eso lo podría evaluar si él de verdad lo está haciendo bien en el momento de hacer el tacto. Pero además, ¿qué le falta a eso? ¿Es solo colocar una paciente y esto o qué entra dentro de ese proceso? Uno es el diálogo. Señora, por favor, relájese, voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más necesita ahí? Pues necesita colocar una sábana o algo que la cubra, que le dé la intimidad a la cual se refería la profesora anteriormente. Entonces debería haber una forma, ya eso no me serviría ese modelo, sino colocar una sábana o algo que la proteja. Si necesita hacer algo especial, pues un campo arriba, otro campo debajo, si es que va a hacer ya la atención de un parto, por ejemplo. Y además necesitaría los pasos completos de asepsia y antisepsia, posiblemente un lavado de manos y después sí pasar a la paciente y explicarle qué le va a hacer, etcétera. Entonces, usted puede volver cada vez más complejo eso y en el lavado de manos hace una lista de chequeo. Pero cuando entró a esta estación que ya está en el híbrido y tiene mitad paciente, mitad de esto, ya puede estar evaluando cómo se comunicó y al mismo tiempo si utilizó las medidas de asepsia y antisepsia y al mismo tiempo si está haciendo el paso a paso de la técnica. Entonces se va agrandando el instrumento de evaluación. Y el instrumento de evaluación no es solamente si colocó el espéculo vertical y si lo rotó, etcétera, etcétera, sino tiene que haber otro instrumento de la parte de comunicación, tiene que haber otro de seguridad con la paciente, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto es otra parte en la cual están haciendo sumativo o formativo, la forma como examina la cara, el cuello, cómo coloca las manos, etcétera, etcétera. Y usted va volviendo las estaciones, que se denominan así,
de acuerdo al nivel de complejidad que quiera, cada vez más simples o más complejas. El hacer esos formatos que incorporan diversos instrumentos evaluativos y se desarrolla a lo largo de las sucesivas estaciones que simulan situaciones clínicas se denomina ser un OSCE o un ECOE. Ese ECOE me va a ayudar a evaluar paso a paso comportamientos observables y medibles de los estudiantes, las condiciones de ejecución y el patrón de rendimiento que tiene el estudiante, un mínimo grado de actuación o un máximo grado de acuerdo al criterio de calidad que tenga, de acuerdo a la calidad al criterio que tenga de complejidad de cada estación, y puedo hacer estaciones simples como puedo hacer estaciones complejas, y creo que el ejemplo quedó claro. En esta estación usted simplemente quiero que coloque un espejo, listo, y debe tener indicadores de eso. En esta estación, por favor, comuníquele a la paciente que le va a hacer un examen ginecológico y además le va a realizar el examen y queremos que haga no solo la vaginoscopia, sino el tacto vaginal y le informe a la paciente que tiene. Eso puede ser otra estación y ya sería mucho más compleja. A lo mejor obviaría la primera si ya es que la segunda lo está haciendo así. Entonces no haría la primera, sino de entrada le haría la segunda estación. Y tengo que mirarlo hasta que llegue a una estación más compleja. Posiblemente en la otra estación le coloca no solamente que me muestre cómo y que me haga ese ejercicio con la paciente, sino que una eso con lo que habían visto de la pirámide de Bloom del saber y que me diga si analiza el examen que está haciendo y que aplique lo que sabía en la parte teórica y además que evalúe el estado de la paciente y después me evalúe los exámenes que está viendo al lado de la paciente para decir, con base en esa ecografía o esa citología o ese cuadro hemático, ¿qué opina de esa paciente que acaba de examinar? Entonces yo puedo hacer estaciones con indicadores para que haga con paciente simulado, híbrido, de baja, de mediana y alta fidelidad, para que me muestre cómo lo haga en pares, con híbridos, con pacientes simulados, entrenadores y autoridades parciales de comunicación. Y en cambio lo que es el saber cómo y el saber, pues eso sí lo puedo hacer en test, en ensayos, en todo lo que nos han enseñado toda la vida. Entonces nos vamos a referir a cómo hacerlo con paciente simulado, híbrido, baja, mediana, alta fidelidad, antes de hablar cómo hacerlo en la parte clínica. Aquí tenemos una estación que se estaba haciendo en la Juan N. Corpas inicialmente y se hacía rotando a los estudiantes en cada una de estas estaciones. Y está bien porque está separando la actividad de cada una de ellas. Fíjese que allá se ve al fondo tienen posiblemente un simulador en una mesa, en el otro tienen otro simulador, en este tienen otro que está analizando resultados de laboratorio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Tiene que ir rotando de una manera exacta en un OSCE. Tal vez esta niña que está aquí a la derecha fue la que comenzó el examen y a los 10 minutos o 5 entró el segundo, luego el tercero, luego el cuarto y luego el quinto, y en este momento ya están ocupadas esas 5 estaciones. Eso quiere decir de que cuando entró la primera, ella entró fue allá, al inicio de la flecha al lado izquierdo, después rotó a la segunda, luego a la tercera, y cada vez que rotaba iba entrando un nuevo estudiante. Eso es hacer un OSCE, un ECOE, y es hacer las estaciones con diversidad de complejidad de cada estación y de acuerdo a la competencia van mirando qué es lo que van haciendo. Obviamente lo que acabamos de hacer necesitaría más reserva con espacios separados y que vayan generando privacidad entre las estaciones para que el estudiante no esté mirando al lado y lado qué es lo que está haciendo el uno y el otro, sino que requeriría ir entrando cada uno a cada estación y desarrollando cada uno de los indicadores de lo que le estén exigiendo en ese momento. Los nuevos OSCEs requieren instrucción completa con paciente estandarizado, estudiantes y evaluadores que hagan, en las cuales vean los instrumentos del alumno, la historia clínica del paciente estandarizado, el instrumento del evaluador y la hoja de resultados. Vamos a ver cómo sería eso. Este es un ejemplo de lo que tendría a la entrada de la estación el estudiante, o sea, es el instrumento del alumno. Al alumno le dice ahí, cuando llega a la estación, le dice, lea las instrucciones cuidadosamente. Clarifique cualquier incertidumbre con el instructor, si es que está ahí o por fuera. El ideal es que el instructor esté detrás de vídeo y para eso existen una especie de cámaras de Gesell en las cuales los instructores están detrás de vídeo y no mirando al frente del estudiante si lo hizo bien o mal, porque comienza a hacerle caras
y el estudiante comienza a modificar sus actitudes. Recuerde la interacción con el paciente si es que tiene paciente y no acometa, escucha primero al paciente, comience con pregunta abierta y escuche. Eso es cuando necesita una relación médico-paciente, no solamente con el simulador. Entonces, en ese caso, tiene un paciente estandarizado, usted debe colocar en la estación un actor o idealmente que no sea usted, porque usted ya lo conoce, el alumno se intimida con usted. Entonces le coloca un actor con un guión estandarizado y le dice, ok, doctor, hace una semana que no como, no duermo, no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Eso usted lo generó en el actor. Y el alumno a lo mejor dice pues que tiene hambre, sueño y sed. Fíjese que en ese momento usted puede estar evaluando la simplicidad de deducción que tiene él frente al paciente. Eso es un punto que podría estar dentro de los indicadores de la competencia de comunicación, pero además la actitud que él tiene frente al paciente, con las manos cruzadas, la actitud que asume frente a las respuestas que le da. Entonces hay muchas cosas que usted puede evaluar con respecto a esa relación médico-paciente y no solamente si sabe interpretar la comunicación. Bien. Un buen OSCE tiene 20 a 22 estaciones. Eso es imposible. Imagínense 5 minutos en cada estación con 90 estudiantes. ¿Cómo se hace normalmente? Voy a colocar aquí un momentico la pantalla, por lo menos para que me vean. Creo que ahí me están viendo. Entonces, ¿cómo hace uno un OSCE? El OSCE se necesita, como lo hacía yo en la universidad. Ahí me están viendo, ¿cierto? En este momento me están viendo, sí. Sí, doctor, Ok. perfecto. Porque es que estar viendo ahí una foto así como complicada la cosa. Por lo menos aquí no es que sea muy agraciado, pero me están viendo aunque sea mover las manos y es diferente la cosa. Entonces, ¿qué pasa con el OSCE? Eran 70 estudiantes. Toca dividir 35 estudiantes, los mandaba a un examen escrito y ellos estaban en examen escrito de 7 a 10 de la mañana. Entonces estaban en un área, en un edificio diferente. Los 35 que llegaban a simulación los colocaba en un salón. Esos 35 que estaban en el salón, se les hacía dejarlos todos los celulares dentro de un morral o lo que tuvieran a la llegada, se mandaban los morrales a otro salón, ellos quedaban sin ningún tipo de comunicación y cuando estuvieran listos, los estudiantes sin comunicación, arrancaba primer alumno, se iba a la primera estación. A los 5 minutos sonaba un timbre, o sea que hay que estandarizar eso para que suene un timbre. A los 5 minutos, el que estaba en la estación 1 pasa a la estación 2 y pasa el segundo estudiante a la estación 1. Y así se van llenando las 5 estaciones o 6 estaciones. Imagínense, si son estaciones de 5 minutos, en 6 estaciones, a la media hora, hasta ahora están pasando los 6 primeros estudiantes. O sea que tendría 12 estudiantes a la hora, pero necesito 35 y 35 se me van 4 horas mínimo o 3 horas. Y hasta ahora llevo 35 estudiantes que pasaron. Esos que pasaron no se pueden comunicar con los que están en el examen escrito o en otro lado. Por lo tanto, me toca meterlos a otra aula para que no llamen a los otros. Y los que llegan del examen me toca meterlos en una nueva aula, quitarle los celulares y en ese momento esperar a que acaben todas las estaciones que estaban hechas. Cuando acaban todas las estaciones, entro a los estudiantes nuevos en el aula donde estaban los otros y ahora sí que se lleven los celulares y rápido váyanse de acá porque ustedes tienen examen escrito. Era la forma de controlarlos para que no se llamaran, no se comunicaran y fueran entrando a todas las estaciones que yo tenía. Las estaciones, creo que me están entendiendo entonces la dificultad que tiene cada una, dependiendo del nivel de complejidad que quiera mirar cómo lo hace. Puede ser una estación muy simple con lista de chequeo de que haga el paso 1, 2, 3, 4, 5, como puede ser una estación un poco más compleja en la cual entrevista al estudiante y lo que estoy mirando es cómo le preguntó, cuándo comenzó, cómo evolucionó, con qué, y el paciente tiene que estar estandarizado. De tal manera que ese paciente que tengo ahí ya contratado para eso, en Estados Unidos existe la Asociación Americana de Pacientes Simulados, porque ya está generalizado eso, y son actores que están contratados en las universidades para hacer estos eventos.
ellos aprenden cómo se manifiesta la enfermedad, no tienen por qué emular los signos, porque eso está muy mal cuando yo le digo, vea, imagínense que esto es una cianosis. Y yo, por favor, píntese de colorete morado para que parezca cianosis. Eso no hay que hacerlo, porque el engrama que le queda mental al estudiante es que la cianosis es eso. Y resulta que una cianosis no es un colorete morado. Entonces no hay que emular los signos en la evaluación de las competencias. Los signos los tiene que evaluar es directamente en los pacientes. Y aquí puedo haberle dicho o llegar a acuerdos semánticos de qué puede significar ciertas cosas, pero cuando analiza la alta fidelidad. No, mejor dicho, son tantas cosas que quisiera hablar que me es difícil. Por ahora me voy a seguir con las estaciones y cómo evaluar esto de manera objetiva aquí en el hacer y el saber hacer. La estación que tenga paciente, entonces tengo que tenerle un guión al paciente, me tiene que responder lo mismo con todos los estudiantes, no me puede variar ningún tipo de respuesta para poder estandarizar la respuesta que tiene el estudiante frente a lo que está evaluando. Muy bien, esa es la forma de rotación, por lo tanto duro un día haciendo una evaluación con un OSCE y tengo que tener niveles de complejidad diferentes para que pueda evaluar esto de una manera un poco más objetiva. Bien. Entonces, volviendo aquí, al compartir la pantalla, ese nuevo OSCE dice que debe tener 20 a 22 estaciones. Realmente nosotros hacemos son mini OSCEs, que son 6 estaciones o 7 estaciones. No puede ser válido si no es confiable, o sea, todo tiene que estar estandarizado en cada estación. Deben generarse con un mínimo requerido. Eso es muy importante. Una estación no se hace, muestre a ver cuántos son capaces de hacer esto, que es más difícil. No. Las estaciones se hacen es el mínimo que debe hacer un estudiante, pero yo avalarle que es competente en lo que está haciendo. Por lo tanto, un OSCE no se estudia en una biblioteca, por lógica. Muy bien. Entonces, si seguimos con base en eso, ¿qué tendríamos? Si vemos la comunicación, esto es una comunicación entre chicas que he puesto en muchos sitios. Entonces hay que tener muchos indicadores. Si está mirando las pulseras, los cinturones, no sé qué, tal vez, lo cual es ilógico. Y la comunicación, muchachos. Esto lo pongo a manera jocosa. ¿Por qué? Pues usted ve a ver qué grado de complejidad le pone la comunicación. Y si quiere que se fije en la actitud, si el paciente quiere que llore o no llore y hasta qué punto utiliza un paciente que no exagere la nota y que lo haga bien. Aquí tienen listas de instrumentos específicos de listas de chequeo. Entonces, en la enfermedad actual, si la desarrolló o no de manera regular, etcétera, etcétera, eso tendría unos indicadores. Pero vamos a comenzar con el motivo de consulta. Motivo de consulta, al realizarlo, usted no solamente si escribió el motivo de consulta como lo haría la historia clínica, sino aquí está si saludó al paciente durante el evento del motivo de consulta, si le brindó un ambiente apropiado, si le demostró interés en el momento que ingresó, si el momento de hacer la pregunta, la primera era abierta, si deja claro concretando bien el motivo de consulta en signos o síntomas, y cada una de esas cosas las estoy evaluando con un puntaje, si sí o no lo hizo. Entonces fíjese que no es solamente si le preguntó el motivo de consulta, usted mira a ver qué indicadores quiere darle de calidad a lo que está haciendo el estudiante. Y eso lo va a volver cada vez más significativo en la forma como evalúa el hacer del estudiante. Si le está evaluando la forma como hizo la enfermedad actual, entonces usted le puede evaluar si le preguntó cuándo comenzó, si era la primera vez, cómo comenzó, con qué hecho lo relacionaba, cómo evolucionó, con qué síntomas, qué tratamiento recibió, qué presenta actualmente y qué utilizó como lenguaje médico. Eso lo hago yo con mis estudiantes, pero en muchos sitios veo que los evalúan es si le hizo la enfermedad actual y le colocan bien, un chulito ahí, y con eso es más que suficiente. Creo que con esto les está quedando claro hasta qué punto sería, desde el punto de vista de la evaluación, suficiente con colocarle simplemente un chulito a que sí hizo la enfermedad actual, o más bien de una manera significativa con el instrumento que les acabo de mostrar. Lo mismo en el trabajo por pares, tienen que saber hasta qué punto colocan a sus mismos estudiantes a trabajar entre ellos. Yo tengo que siempre tratar de que el hombre trabaje con el hombre, y en el caso de que coloque una paciente mujer, idealmente quien la evalúa debe ser mujer para preservar cualquier tipo de queja que exista entre ellos. En este momento, a pesar de todas las discrepancias que existan de género, yo trato de que siempre haga de paciente el hombre
con eso evitamos los problemas de que la mujer se sienta tocada o intimidada por la forma como el hombre está haciendo el examen. Entonces, si colocan exámenes entre ellos, coloque siempre al hombre que sea el que se examina. Y al hombre pregúntele si desea hacerlo, porque hay hombres que tampoco desean descubrirse el tórax, por ejemplo, porque tienen un acné y no querían que les vieran el acné, entonces por favor no es descúbrase porque a usted le toca, sino toca seguir manteniendo todos los aspectos bioéticos con los estudiantes. Deben tener entrenamiento previo en simulación para que no lleguen a hacer cosas y digan yo no sé cómo se hace acá. Mira la cantidad de indicadores que hay para examen físico en cabeza, en cuello, en tórax, si palpó, se auscultó. Y en estos que son tareas parciales, pues simplemente es si limpió circularmente, si inyectó, si se lavó de tal manera, si colocó el campo. Y hacer listas de chequeo es más que suficiente para eso. Cuando ya manejo ambientes mucho más complejos que son de alta fidelidad, en los cuales genero escenarios, en los cuales ya lo que deseo evaluar, cómo evaluar, dónde lo voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar, etcétera, y qué tipo de evaluación necesito y por qué lo voy a evaluar, implica un análisis del sitio en el cual lo voy a evaluar. Perdón, me retrocedo aquí atrás. Eso implica escenarios mucho más complejos como el que están viendo aquí a la derecha. Este escenario es un escenario de alta fidelidad. Esto ya no es una simple estación para que hagan una vaginoscopia, esta no es una simple estación para que hagan una venopunción, no. Esto ya es una estación donde tiene un simulador de alta fidelidad que tiene ruidos respiratorios, ruidos cardíacos que lo pueden canalizar, le pueden tomar tensión arterial, tienen un monitoreo que pueden ver acá, pueden examinar la placa de tórax, lo pueden desfibrilar. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un carro de paro que es completo. Si yo hago una estación de este estilo, esto ya es hacer alta fidelidad. Ya no es solamente una estación para tener un paciente simulado, ya no es solamente tener una estación para poner una sonda vesical. No, aquí ya necesito que le haga un análisis de ese paciente. Se le coloca aquí el caso, inclusive usted lo puede colocar aquí escrito, paciente de tantos años que ingresa por esto y esto, inicia escenario. Cuando se inicia el escenario ya no es una estación sino un escenario. Estos escenarios de alta fidelidad implica que ya el simulador representa lo que usted decía acá. Entonces, si decía que tenía dificultad respiratoria, tiene que auscultarlo para saber qué tipo de ruidos tiene. Y él debe interpretar aquí si tiene estertores, si son localizados o si son generalizados o si están en las bases. Y además a la luz del cuadro clínico, correlacionarlo con este electrocardiograma. Entonces, cuando lo monitorice, le sale el electro. Cuando le coloque el oxímetro de pulso, le sale la oximetría aquí. Cuando le coloque el monitor cardíaco, pues entonces le va a salir aquí el ritmo. Entonces, todo esto ya apareció es porque él lo hizo. Entonces, tengo que evaluar paso a paso todo lo que hace en alta fidelidad. Cuando yo utilizo la evaluación de alta fidelidad es porque hago escenarios de alta fidelidad como este. Tengo espacios para mirarlos detrás del vidrio. Mire que acá hay un vidrio unidireccional. Este es el mismo escenario, pero en el cual está una camilla. Esta que está aquí es esta que está acá. Entonces, en ese momento lo estaba utilizando aquí como camilla simple, pero eso está dentro de este escenario. Yo tengo este mismo vidrio al frente. Fíjense que acá hay un vidrio al frente, porque tengo un área para estudiantes, un área para docentes, y aquí se mira al lado y lado, en un lado los estudiantes, en otro lado los docentes, miran cómo es el comportamiento de todos los estudiantes que entraron acá. Idealmente se hace interdisciplinariamente y yo estoy evaluando, las enfermeras evalúan a las enfermeras, los médicos a los médicos y estamos viendo cómo colocan los electrodos, cómo auscultan, cómo monitorizan, después si les hace el paro, cómo dan el masaje, cómo hacen todo. La droga la tienen que desempacar aquí, ver cómo la administran, cómo la diluyen, todo eso es alta fidelidad. Cuando yo quiero evaluar los equipos interdisciplinares simulados, los evalúo aquí. Eso va a ser muy diferente a evaluarlos en urgencias con un paciente real en paro. Por eso quería tocar estos pasos de la simulación, porque hacer baja fidelidad, que era lo que veían ahí antes, simplemente con un simulador que está aplicado ahí para que haga un procedimiento simple, esto de hacer baja fidelidad es diferente a hacer un ECOE o hacer alta fidelidad.
Entonces, cuando hago la simulación de alta fidelidad, yo necesito ambientes que me permitan ver la actuación compleja de los estudiantes frente a estos escenarios. Eso se llevaría mucho más tiempo. Yo no puedo mezclar un escenario de estos con otro que simplemente interroga al paciente o pásele una sonda vesical al simulador o solamente saque los reflejos para que quiero ver cómo saca los reflejos. Si ya lo que quiero ver es todo este contexto, hablo de la alta fidelidad. En el OSCE es muy difícil hacer escenarios de alta fidelidad a no ser que coloque 2 o 3 escenarios de igual complejidad que cada una dure media hora o 20 minutos en cada escenario. Después tiene que arreglar todo el escenario para que vaya rotando y vaya actuando. Eso es casi que imposible hacer escenarios de alta fidelidad en OSCEs. Bueno, quisiera oír preguntas si me están entendiendo. Esto de aquí será un escenario de baja fidelidad para hacer una estación, no es una alta fidelidad. Lo mismo, esto es una estación con cosas técnicas y por lo tanto no necesitan complejidad. Cuando yo hago un escenario complejo, como el que les mostré al final, debo hacer una retroalimentación de lo que se obtuvo. Eso es durante el proceso de la evaluación. Entonces, durante la evaluación formativa, yo les hago un debriefing y ellos se miran porque tengo cámaras de video y podemos hacer un análisis de qué fue lo que hicieron durante todo ese escenario, que es mucho más complejo. Entonces, la forma de evaluar el hacer y el mostrar cómo me hacen, o sea, la parte de nivel 3 y 4 de la pirámide de Miller en simulación, la voy a evaluar perfectamente en la alta fidelidad, con escenarios de alta fidelidad, a través de cámaras de video que me filman todo lo que hicieron los estudiantes y después puedo retroalimentar, hacer una evaluación formativa de lo que hicieron los estudiantes a lo largo del proceso. Si hago esa evaluación formativa, eso tiene una técnica. Eso no es venir a decirle usted hizo eso bien, usted hizo eso mal. Mire que la próxima vez no lo haga así porque no, eso es hacer un feedback. Eso es hacer una retroalimentación. El debriefing es diferente. Eso implica una técnica con 3 fases. Hay una fase emocional, hay otra fase en la cual yo evoco el error. Estas son las 3 fases del debriefing. La primera es emocional, en la cual limpio la mente de aprendizaje. Ellos cuando salen del escenario salen agitados. Hay que decirles tranquilos, eso pasa muchas veces. Al que se bloqueó hay que decirle tranquilo, que eso también pasa. Y después de que neutralizo ese ambiente y veo cómo están los afectos de todos, busco el entendimiento de por qué sucedió eso. Eso se llama hacer el advocacy inquiry, que es indagar y buscar la causa de por qué sucedió eso en el escenario. Y por último, ya se llega a lo que es el resumen y la generalización de lo que acaba de suceder. Esta es una técnica que desafortunadamente la volvieron un negocio. Se cobra más o menos, los compañeros míos con los cuales aprendí a hacer esto cobran como $4,300 por aprender a hacer esto, que es hacer un debriefing. Yo creo que no amerita eso, amerita simplemente quererlo hacer y enseñarlo a hacer, o el costo no amerita $4,800 por persona. Es que por persona eso es un monto muy alto para 3 días de aprendizaje de esta técnica. Yo simplemente les puedo decir que es humano, lo hace cualquiera de nosotros, pero simplemente que le explique en qué consisten las 3 fases y cómo se manejan. Sin embargo, ¿qué debe quedarles de diferencia de un debriefing y un feedback? El feedback, usted tiene el conocimiento de qué hizo bien y mal y simplemente se limita a retroalimentar qué hicieron bien y qué hicieron mal. Este debriefing no es usted el que les hace caer en cuenta, sino que a través de lo que hicieron, los estudiantes tienen que caer en cuenta de los errores. Y es bien difícil aprender a decirle a un estudiante que lo hizo mal sin decirle que lo hizo mal. Me toca tomar elementos de juicio alrededor de lo que sucedió, que se vean actuar y que sea él el que se retroalimente. Y además, encontrar una cosa que se llama los frames, y es qué marco mental hay detrás del error. Y esa es la técnica y hay que aprenderla a hacer, y en eso consiste la técnica del debriefing para lograr una buena evaluación. El salto triple es una forma de evaluación del hacer y mostrar cómo lo hacen. Entonces me estoy saliendo ya del escenario de baja fidelidad y el de alta fidelidad.
¿cierto? Y de la simulación en la cual se centraba en escenarios hechos ahí solamente, por hacer el salto triple. El salto triple viene del Problem Based Learning, del PBL, que es aprendizaje basado en problemas. Ese salto triple, ¿qué hago? Tiene tres fases. Una en la cual se plantea un problema. Yo planteo el problema, paciente que consulta por esto, esto y esto, tiene estos problemas, etcétera, etcétera. Por favor, deben ir en el Problem Based Learning, en el PBL, aprendizaje basado en problemas, a diferencia de lo que se piensa aquí de aprendizaje basado en problemas, aquí algunas estructuras curriculares le dicen a uno, no, es que yo hago aprendizaje basado en problemas porque le coloco problemas a los estudiantes. Eso no es hacer aprendizaje basado en problemas. Esto es otro capítulo de la educación médica y hay que aprenderlo, en el cual el aprendizaje basado en problemas se centra en el estudiante. Son estudiantes que tienen ya unos niveles de conocimiento que los llevan a intuir qué es lo que debe desarrollar a través de los problemas. Son ellos los que se plantean los interrogantes a través del problema. Entonces uno les coloca el problema y les dice qué quieren aplicar y estudiar de este paciente. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, supongo que este paciente hay que colocarle una sonda vesical, pero yo no sé cómo se coloca una sonda. Ok, entonces ese va a ser un planteamiento para que vayan, busquen en biblioteca y en los libros cómo se coloca una sonda y después vienen, ¿cierto? Y lo van a hacer en simulación. Posiblemente eso lo van a hacer si ya habían visto la técnica de colocar la sonda con el profesor, era parte de eso, pero van, complementan en biblioteca y vuelven y se evalúa en simulación lo que entienden del paciente, lo que le harían al paciente, etcétera. Ese salto triple implica plantear un problema, generar una búsqueda en la biblioteca o en otro espacio y cuando vuelven a la tercera sesión es a resolver el problema, ya sea verbalmente o en simulación. Todo depende de cómo planteen el problema. Cuando estamos hablando de niveles 3 y 4 de la pirámide de Miller, pues no lo va a hacer en el salón, sino que tendría que estar planteando dentro del problema procedimientos que ellos afianzan por fuera con la búsqueda de la información y llegan a hacerlos directamente con los simuladores en estaciones de baja, pequeña, mediana o alta fidelidad. Eso es hacer un salto triple. Muy bien, esta evaluación, desde la evaluación del aprendizaje a la evaluación del aprendizaje, es un artículo que es interesante, hecho allá en Holanda y serviría muchísimo para esa evaluación programática de las competencias. Entonces, no se les olvide que debo siempre hacerme estas preguntas antes de la evaluación y es, ¿qué deseo evaluar? Si lo que deseo evaluar es teórico, pues hágalo por escrito. Si quiero ver cómo hace el speech y cómo es que él investigó y cómo desarrolla el tema, pues hágalo con talleres, hágalo con seminarios, etc. Si lo que quiere ver es ya cómo actúa y cómo hace, pues necesito llevarlo a la simulación o llevarlo al hospital, porque es con el paciente donde puedo hacer la evaluación real de las competencias. En la simulación puedo evaluar los elementos que componen las competencias. En los pacientes reales ya veo la competencia y tengo que diseñar instrumentos para evaluar específicamente al paciente. Entonces, para eso debo pensar qué es lo que deseo evaluar, cómo lo voy a evaluar, dónde lo voy a evaluar. Hay cosas que no puedo evaluar sino allá, en la realidad y no en simulación. ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿En qué momentos? ¿A lo largo de solo una vez? ¿Cuántas veces o al final? ¿Qué tipo de evaluación necesito y por qué es que lo voy a evaluar? Si tenemos en cuenta estas preguntas, posiblemente terminamos haciendo evaluaciones que den lugar a esa evaluación que es al inicio, al mitad y al final, que no sea solo como un momento, sino como un proceso y que implique una auto, una hetero y una coevaluación dentro del proceso evaluativo. Que no termine solamente una evaluación sumativa y como un momento al final, sino que sea una evaluación como un proceso que tenga espacios formativos y que generen espacios para la auto, la hetero y la coevaluación. Muy bien. Esta evaluación, ya para terminar, en simulación clínica tiene que tener ambientes seguros de evaluación, permite la repetición de los procesos, se permite que se equivoquen y aprendan del error,
lo cual genera la seguridad psicológica que les hablaba inicialmente, favorece la seguridad del paciente, puede evidenciar el trabajo en equipo, favorece el aprendizaje significativo, ese que hablaban de vivir la experiencia, equivocarse y volver a analizar, conceptualizar y volver a vivir la experiencia, y evidencia los componentes que tienen cada una de esas competencias. Muy bien, el solamente saber o saber cómo de manera aislada o mostrar cómo va a ser no siempre asegura las competencias. Las competencias es cuando logro ver en un solo momento si sabe cómo, si me muestra cómo y se hace en torno al problema. Bueno, yo creo que es importante en este momento oírlos y tratar de aclarar. Creo que mezclé una cantidad de ideas porque es un tema de la evaluación, es un tema que no se acaba en 1 hora ni en 2 horas, como ya casi vamos para las 2 horas, sino que es un tema que hay que seguirlo tocando. Entonces, me gustaría oírlos desde el punto de vista de sus conceptos acerca de cómo ven la simulación como uno de los instrumentos para lograr hacer objetiva la evaluación del hacer y el mostrar cómo a través de la simulación. Y obviamente después hablaríamos de cómo hacerlo frente al paciente. Pero esto me da muchos indicadores y de acuerdo al tipo de simulación de baja, mediana o alta fidelidad, si lo que quiero es una habilidad, una destreza o una competencia, diseñaré escenarios o estaciones para hacer un OSCE, que fue lo que vimos, y evaluar muchos elementos que componen las competencias en un solo momento. Entonces quisiera oírlos. Veo que ahí está Ricardo, creo que se salvó. Entonces, gracias Ricardo ahí por sacarle un minutico a esto. Hola Alberto, bueno, a todos, muchas gracias. A ti, a Alberto en especial, lamento mucho no haber estado para el saludo como correspondía, pero No muy faltaba, no te agradecido preocupes. como siempre por tu colaboración. Importante transmitirle a mis compañeros de trabajo, a las personas que están acá asistiendo a esta conferencia, de la cual vi la mayor parte. ¿Sí? Excelente, creo que es un excelente abordaje y pues es una oportunidad importante para que ustedes comenten y consulten con una persona que realmente es un experto internacional en esta área, que ha sido un compañero en este tema de la educación médica y que es un hombre dedicado a esta área. Entonces, los invito a que participen en este momento y aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias. Ahí veo al doctor Raimundo. Una pregunta de Alberto que se me ocurre es Sí. cómo facilitar el tema de la evaluación con grandes grupos, de la evaluación tipo OSCE. Sí. ¿Sí? He Yo creo visto que que es- ha salido una serie de variantes de lo que hemos llamado clásicamente el OSCE y algunas apuntan hacia eso. ¿Tú qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo creo que definitivamente el OSCE, que fue determinado para 22 estaciones, se realiza en universidades que tienen grupos de 15 estudiantes, de 10 estudiantes, de 20 estudiantes, o que tienen un monitor por grupo de 15, cosas así. Pero en nuestro contexto, definitivamente hacer un OSCE de 20 estaciones es un imposible, es una utopía. Entonces, lo importante es hacer mini OSCEs y ese mini OSCE se puede fragmentar. Si yo deseo realmente 20 estaciones, pues me tocará hacer un mini OSCE de 6 un día, otro mini OSCE de otros 6 a los 3 días y otro mini OSCE a los otros 6 y duraré una semana evaluando los 20 elementos que componen las competencias que estoy evaluando. Entonces yo invitaría a fragmentar, dejar 6 estaciones, máximo 7, para que puedan pasar grupos como de 70 estudiantes. ¿Cómo lo fragmento yo? Y una idea fue como la que les dije. Ubico a los 30 o 35, de hecho no los tengo aquí, los ubico en otro espacio para que estén por fuera durante 3 horas, dependiendo de cuánto calculo que dure el OSCE, y solo trabajo con estos 35 y después los intercambio, teniendo en cuenta lo que les decía de los celulares, de los espacios, nadie se puede comunicar.
y desafortunadamente el que no entró en el momento que le correspondía, pues no entró y se quedó sin hacer la evaluación porque definitivamente es algo que no puedo repetir y no lo puedo transmitir de uno a otro porque pierde la validez. Lo otro es que idealmente los evaluadores no deben estar metidos dentro de las estaciones y eso implica que deben haber mínimo 6 evaluadores o 5 o 4 evaluadores coexistiendo durante el OSCE y no lo puede hacer una sola persona con auxiliares. Los auxiliares estarán cambiando los simuladores, llevando a los estudiantes de estación en estación, etcétera, metiéndolos y cuidándolos como niños chiquitos en un salón, pero los evaluadores tienen que estar con sus listas de chequeo, con todo detrás de cada estación, y eso implica una dinámica en la cual se implican 6 o 7 docentes por OSCE. Entonces casi que hay que parar las dinámicas del semestre e invitar a todos los docentes con indicadores específicos, listas de chequeo, rúbricas, si es que se quiere ampliar un poquito el concepto de lo más cualitativo o escalas de Likert, para que sea mucho más objetiva la evaluación. Alberto, y las estaciones de larga duración que se están proponiendo ahora, ¿sí? Menos estaciones con más tiempo, ¿tienen alguna ventaja o no? Tienen la ventaja para el grupo que participa. Yo he logrado hacer, entrenamiento a 15 personas, de los cuales roto por estaciones complejas con 5 roles simultáneos dentro de una estación compleja, de enfermería y medicina, por ejemplo. Y roto esos 5 y armo grupos en que hayan 3 enfermeras y 2 médicos, o 3 médicos y 2 enfermeras con roles específicos, y los roto a esos 5 y los otros 10 miran y hago un debriefing con esos 5 solamente. Después de eso, que dura como 1 hora ese movimiento, pasan los otros 5 y les hago el debriefing a los otros 5 con una estación diferente, similar temáticamente, pero con otros distractores, y después a los otros 5. De tal manera que se va volviendo cada vez más completa la competencia, porque van creciendo y ya no cometen el mismo error del primer grupo, y generalmente el tercer grupo ya tienen una misma idea de la competencia y realmente vale la pena, pero necesito un día entero o medios días para 15 estudiantes para irlos nivelando. Muy bien. Bueno, a ver, quisiera saber si hay más inquietudes. Hola, profe Ricardo, buenas tardes, ¿cómo está? Profe Raimundo, gracias. está en deuda conmigo. Necesito que venga a ayudarme con lo de educación interprofesional. Sí, doctor, ya pronto vamos a estar por allá acompañándolo. Gracias por invitarnos, pues, a disfrutar una vez más los aprendizajes que nos comparte tan noblemente el profe Amaya. Profe, quería preguntarle cómo están haciendo en su unidad académica el trabajo precisamente de integrar estas experiencias con las nuevas dinámicas que nos exigen, las nuevas normas que nos exigen replantear los procesos de formación desde la visión de resultados de aprendizaje. Realmente los resultados de aprendizaje, desde que haya un trabajo por competencias, realmente no es significativo el cambio en la didáctica y la evaluación. Diría yo que nos puede centrar un poquito más en las evaluaciones finales. Es decir, si el resultado de aprendizaje es realizar un adecuado manejo del paro cardíaco en el paciente pues me tocará hacer definitivamente una estación de evaluación final de un paro que es muy objetivo, con indicadores precisos, y que yo pueda demostrar que el individuo definitivamente maneja un paro cardíaco desde la entrada hasta el final. Eso nos tocaría ampliar un poquito las dinámicas de evaluación final de los estudiantes en cuanto al resultado del aprendizaje. Sin embargo, como va fragmentado en cada semestre, en cada año, lo importante es que la estación que hagamos o el momento de evaluación implique un todo resumido al final, como para dar un resultado de aprendizaje con indicadores exactos de eso. O sea, eso daría lugar a hacer evaluación formativa a lo largo del proceso, una evaluación sumativa de vez en cuando. Yo diría que la divido en 3 partes, una evaluación sumativa, pero la definitiva
es la evaluación final, esa es la que me va a hablar del resultado de aprendizaje, y la universidad es autónoma en determinar qué tanto va a exigir, si el 100% de ese resultado de aprendizaje o con tanto por ciento avala ya el resultado de aprendizaje. No sé si de pronto soy claro en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros también en este sentido, pues homologamos el planteamiento y la descripción de los resultados de aprendizaje, o sea, la forma de redactar y presentar normativamente, primero pues ante el Consejo de Facultad, luego ante el Consejo Académico de la Universidad y finalmente los documentos ante el Ministerio, enfocados fundamentalmente en tres dimensiones: el conocer, el comprender y el demostrar. Sí. Y y definitivamente la escuela de medicina nuestra se fue con pirámide de Miller. Es decir, que ya veníamos en la tradición de manejo de este instrumento y dijimos, nos vamos por acá. Y fue un proceso bastante complicado, sobre todo a nivel interno de la universidad, porque la universidad cogió un modelo que le llaman solo para determinar resultados de aprendizaje Sí, y el solo. y eso, pues entonces, ¿por qué medicina se va por otro modelo? Entonces, pues solamente a través precisamente de lo que usted nos ha profundizado de manera tan magistral esta tarde sobre la manera de escalar la pirámide de Miller, así pudimos escalar resultados de aprendizaje. El nivel de conocer fundamentalmente para el sabe, el de demostrar para el sabe cómo y el del nivel propiamente de demostraciones Y el hacer. como tal, pues en situaciones simuladas y auténticas. Y así nos fuimos con los resultados de aprendizaje y es como más o menos hemos podido pues redactarlos y que además no generáramos una transformación muy grande en las prácticas pedagógicas que ya muchos profesores estábamos entrenados, porque Claro. empezar a buscar otras formas y era bastante complejo, como vemos hoy día que están muchas facultades en este rollo de entender bien el solo y ellos mismos se ríen y nos cuentan que se sienten más solos ahora que antes Sí. con, con el acogimiento de ese modelo. Así Sí, que el modelo solo que se está utilizando mucho, así es. Y bien, fíjese que volvimos a los verbos, ¿no? Es muy curioso, efectivamente, ¿te acuerdas, Ricardo, cuando sacamos los verbos del ser, saber y saber hacer? Y hablábamos de todas esas cosas en los objetivos también. Y otra vez volvimos a los verbos. sí, así es. Así es. A la taxonomía de Bloom y a todas estas Sí, taxonomías, pero mira que yo he descubierto, bueno, no he descubierto, he redescubierto una gran importancia en eso de los verbos, de poder aplicar adecuadamente cuál es el verbo, porque cuando el profesor logra identificarlo, se me hace que está teniendo mucha mayor claridad sobre claro. exactamente cuál es la evidencia que tiene que buscar, ¿sí? Y Favorece la construcción de los indicadores. Porque cuando, exacto, exacto, ahí eso facilita mucho buscar los indicadores de eso. exactamente, sí, porque es que el tema de la validez de la prueba tiene que ver con esa correlación estrecha entre lo que quiero evaluar y el cómo lo hago, ¿sí? Y resulta que muchas veces nuestros profesores quieren evaluar una cosa, pero lo hacen con un instrumento que no es el instrumento adecuado y que por supuesto no le genera la evidencia adecuada. Entonces, Claro, el tema de los verbos, creo que, bueno, como decía alguna profesora que respeto mucho, dice, si quieres hacer algo que parezca novedosa, devuélvete a lo que hacían tus padres hace 50 años. ¿Sí? sí. Entonces creo que ahí volvemos a ese mismo tema. Sí, es cierto. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Por Muy allí vi bien. muy como siempre a María Consuelo Nieto. Muchas gracias por estar pendiente de estas reuniones. Sí, Y bueno, hay otros compañeros. Alberto, pues si no hay un placer. intervenciones adicionales,
Creo que nos vemos dentro de 15 días para avanzar en este tema de evaluación en los niveles 3 y 4 de Miller en una segunda presentación. Claro que sí. Nuevamente, Adalberto, mi agradecimiento y mi admiración por tu trabajo, que es el trabajo de una persona perseverante que se ha dedicado a esto, a enseñarnos y ayudarnos a transformar esos espacios de evaluación. De tal manera que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en esta reunión, a mi equipo que estuvo allá detrás de cámaras haciendo que las cosas salieran adecuadamente. Mil gracias a todos y nos vemos en 15 días. Claro que sí. Mil gracias por todo. Fue un placer. Gracias a profe. Alberto. Nos Feliz invitan, tarde. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Feliz tarde. Hola, Gracias. Consuelo. Gracias. María Cristina, chao. Bueno, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Les recuerdo diligenciar la asistencia. Otra vez. Yo ya lo había diligenciado.